Muy buenos días a todos, acá estamos nuevamente y en este caso vamos a estar analizando la compañía de Hershey, una inversión defensiva. Bueno, nunca viene mal tener alguna compañía de estas del sector defensivo dentro de nuestra cartera, así que bueno, en este caso vamos a estar analizando. El precio de la acción, 207 dólares, 6, realmente es 48 al precio que cerró el mercado el día de ayer, con un máximo de 276 dólares, un descuento respectivamente de ese máximo del 25,23%, con unos dividendos actuales y pronosticados que va a pagar a lo largo de todo este año, o sea, de lo que queda de este año y los siguientes trimestres del año 2024 de 4,7 dólares, una rentabilidad del dividendo de 2,26% y bueno, un ratio beta de 0,28, claramente del sector defensivo. Así que bueno, esta será la introducción, vemos el gráfico, después vamos a estar analizándolo técnicamente, cuáles son los posibles soportes y las posibles entradas que podemos hacer. Así que eso para la parte final del video. Entonces, analizando su modelo de negocio, ¿cómo gana dinero el Hershey? Su negocio principalmente se encarga de la venta de chocolates. También cuenta con la venta de todo tipo, es decir, de dulces que no son chocolates, como las gomas de mascar, algunas, bueno, dulces en general, no me sale la palabra, y snacks salados, que es su nuevo rubro, lo podríamos decir, y el que está creciendo a unos ritmos interesantes. Bueno, la empresa lo hace mediante marcas propias o licencias de producción y o comercialización. Actualmente cuenta con más de 100 marcas. Busca expandirse internacionalmente y tiene plantas de producción y de distribución por todo el mundo. Estados Unidos, Canadá, Brasil, bueno, acá no se ve, la India, Corea, Malasia, México, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. Entonces tenemos que es un negocio talla mundial y eso es lo que nos puede dar la posibilidad de generar esos ingresos internacionales muy muy atractivos. Sus productos principales, bueno, tenemos a los Twizzlers, los Reese's, Kit Kat, que esto lo quise poner acá porque este vendría a ser una licencia de producción y de distribución que tiene la empresa. No es una marca propia de Hershey, pero sí es que se les da esas licencias para distribuirlas. Bueno, la barra clásica de Hershey, chocolate de leche. También tenemos los Kisses, que son también muy famosos dentro del mercado estadounidense. Si nos enfocamos en los resultados del Q2, ¿cómo viene la mano? Confitería, vemos que es la principal fuente de ingreso. Esto es confitería dentro de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Vemos que es de 1.993 millones de dólares y respecto al trimestre anterior tiene un aumento del 4,4%. Este aumento viene principalmente por la subida de precios en los productos, ¿sí? También en bocadillos salados es lo mismo, aumentó un poco el volumen si no me equivoco, pero principalmente es la subida de precios. Vemos que esta rama, este rubro de negocio, tiene unos ingresos de 272 millones de dólares y internacional se queda muy atrás con 224 millones de dólares, casi 225, presentando una posibilidad de crecimiento muy amplia, muy muy amplia. El crecimiento respecto al trimestre anterior es de 8,5, es la rama que más crece, pero es la más pequeña. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta parte del negocio, porque dentro de Estados Unidos, bueno, ya le queda aumentar los precios, adquirir nuevas marcas, pero más mercado va a ser muy difícil que siga obteniendo más mercado, se lo va a tener que quitar a la competencia. En cambio, en la parte internacional hay mucho, mucho potencial. En el rubro internacional, el precio de los productos y el volumen de las ventas aumentaron. Entonces, aumentaron los precios y aumentaron la cantidad de ventas que se hicieron. Este último, se refiere al volumen, aumentó en un 2,8% y el resto fue del aumento de precios. Ahora sí, ya la parte más general de estos resultados del segundo trimestre, vemos que los ingresos totales fueron de 2.490 millones de dólares, un 5% de incremento respecto al trimestre, al Q2 del año pasado,
unos ingresos netos de 407 millones de dólares, 29% de cambio, 29% más beneficios que el año pasado, lo que quiere decir que se aumentaron mucho los márgenes. Y acá vemos también el margen operativo de 22,5% aumentó 325 puntos básicos. Quiere decir que aumentó 3,25%. Las acciones totales también disminuyeron, lo que viene muy bien para una inversión a largo plazo. Y el beneficio por acción también aumentó en un 26%. Quiere decir que estos resultados son excelentes. Una empresa defensiva que crezca en beneficios a estos múltiplos, la verdad que es de 10 y es lo que queremos ver si somos inversores de esta compañía. En cuanto a los ratios, esto es brillante. Retorno respecto de los activos es del 15,5%, respecto del patrimonio neto es del 48,4%, el margen bruto que se tiene dentro del negocio es del 43,92% y el margen neto es del 16,34%, muy por encima de su industria. La verdad que Hershey maneja muy buenos ratios y eso demuestra el poder de marca que tiene. Ahora sí, analizando el balance financiero, lo que primero vemos es los activos corrientes frente a los pasivos corrientes. Los activos corrientes, 2.800 millones de dólares frente a 2.700 millones de dólares, muy poco por encima los activos corrientes. Entonces, en esto tenemos que tener un ojo. Prácticamente están iguales. Ya si nos basamos en los activos totales frente a los pasivos totales, sí nos deja más tranquilos. Los activos totales son ampliamente superior a los pasivos y nos da un patrimonio neto de 3.694 millones de dólares. Dentro del activo corriente tenemos el efectivo y los equivalentes de 446 millones de dólares frente a la deuda total de 5.276 millones de dólares. Si restamos estas dos métricas, nos va a dar la deuda neta. Y si sacamos el ratio deuda neta, patrimonio neto, vamos a tener que la empresa está 131% apalancada. Primeramente podemos pensar que esto es muy alto, y sí, en realidad es bastante alto, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que se trata de una empresa defensiva, del sector defensivo. Estas empresas, al ser previsibles, al siempre manejar los mismos números en ventas, tenemos siempre una previsibilidad en el beneficio y en las ventas que tiene la compañía. Entonces, por eso estas empresas se permiten tener una deuda mucho más elevada que empresas de otro sector. Analizando específicamente la deuda, vemos que Hershey en este Q2 pagó 660 millones de dólares, pero a su vez emitió 910 millones de dólares, la mayoría de esta deuda a largo plazo, de deuda a largo plazo de 4.017 millones de dólares, lo que se comenzará a pagar pasados del año. Esto se refiere que al momento de la emisión o de la adquisición de esa deuda a largo plazo, el primer pago que se realiza es posterior al año. Si no, si es inferior, eh, los que se deben pagar en el transcurso de un año se va a computar como deuda a corto plazo, que en este caso la empresa tiene 859 millones de dólares en deuda a corto plazo. ¿Qué significa? Que si vemos acá su calendario de deuda, bastante distribuido, esto se debería haber pagado en el 2023, en este Q2, se pagó simplemente este número, lo otro se habrá refinanciado, como dije, la mayoría a largo plazo. ¿Qué significa? Lo que estábamos hablando anteriormente, que su deuda a corto plazo, que es esta, se le tiene que sumar 300 millones, que es el vencimiento de esta deuda a largo plazo. Entonces, si estos números no cambian, desde este Q2 de 2023 hasta el Q2 de 2024, lo que la empresa va a tener que pagar en deuda es 859 millones más 300 millones de dólares, que es de deuda a largo plazo. La empresa puede con esto, genera un efectivo de operaciones bastante amplio que permite pagar esta deuda. Entonces, no nos debería preocupar en un largo plazo esta métrica tan abultada y tan grande que es del 131%, pero sí hay que tener un ojo. Tenemos que tener en cuenta que estos balances son propios de las empresas del sector.
Lo que no significa que no puedan quebrar. Claramente está que todos pueden quebrar. Tenemos que Coca-Cola, por ejemplo, tiene 100% de deuda neta respecto a patrimonio. PepsiCo, un 210%. Y la que se lleva la medalla de oro, la diferenciada del grupo, es Procter Gamble, que tiene un 60% de deuda neta respecto de patrimonio. Eh, También acá tengo otra métrica, deuda neta evicta, Hershey 1,72, Coca-Cola 1,99, PepsiCo 2,4 y Procter Gamble 1,42. Se dice o se tiene un consenso en cuanto a los analistas que una métrica inferior a 2 es buena. Entonces, basándonos en esto, basándonos en el calendario de deuda a largo plazo, vemos que en el 2025 sí se junta bastante, pero lo que sigue después, hay mucha disparidad en cuanto a las fechas de pago de la deuda a largo plazo. En ese sentido tenemos que quedarnos tranquilos. La que principalmente nos debería preocupar es la deuda a corto plazo, lo que se tiene que pagar ya. No creo que tenga problema la empresa con la deuda, genera buen efectivo, lo que significa que puede afrontar a sus deudas. ¿Cuáles son los gastos que tiene la compañía? Los gastos y las retribuciones también que hace al accionista. Vemos que los gastos de capital o CAPEX, mayormente conocidos, son de 600 millones de dólares, 609 millones de dólares intraanual, es decir, desde el Q2 del año pasado hasta este Q2. También gasta en adquisiciones nuevas de marcas. La última importante, que realmente fue la última de ellas, fue en 2021. Se gastó algo así de 1.000 millones de dólares, un poquito más, no recuerdo el número exacto. También gasta mucho en marketing y publicidad. El último de los gastos en estos rubros es de 517 millones, que es de 2022. Si bien dentro del informe trimestral, acá lo especifico, se menciona que el gasto en marketing y en publicidad aumentó, todavía no tenemos un dato, porque la particularidad que tiene esta empresa es que el gasto que se hace en marketing y publicidad siempre le dan en el Q4, es decir, vamos a recibirlo en el último informe trimestral. Ahí se nos va a especificar cuánto se gastó dentro de marketing y publicidad. Pero por el momento podemos ver que si la empresa dijo que es más, capaz que sea un número un poco superior al que tenemos acá. Por otro lado, gasta en dividendos y este Q2 se aumentó en un 15% el dividendo, algo muy atractivo, sobre todo si invertimos a largo plazo y pensando y realizando también una estrategia de dividendos, algo que resulta muy interesante, sobre todo como dije, para invertir a largo plazo. Y también la realiza recompra de acciones. En lo que va del año, recompró por 272 millones de dólares. Vemos que es una empresa completa, gasta en inversión, tanto en CAPEX como en nuevas adquisiciones, gasta en publicidad, dividendos y recompra. Entonces, bien completita la empresa para todos los gustos. La ventaja competitiva que tiene la compañía, y acá sí me pareció increíble, realmente superior ampliamente a todas aquellas marcas del sector. La empresa tiene un poder de marca increíble. La interacción que logra con los clientes es sorprendente. Esto, por ejemplo, es un parque de diversiones. Acá estamos viendo un parque de diversiones. Tiene, si no me equivoco, dos parques de diversión. Acá vemos la montaña rusa. Tiene una especie, este es tipo un negocio de chocolate que te puede fabricar tu propio chocolate. Entonces, genera mucha lealtad. Acá también lo remarco, mucha lealtad en los clientes, mucha interacción. Tiene un poder de marca dentro de los Estados Unidos y supongo que también en cierta medida en Canadá, un poder de marca increíble. Y sobre todo, lo más importante es que los productos tienen una calificación positiva. Es que más allá del poder que tiene, más allá de la interacción que tiene, los productos efectivamente son sabrosos. ¿Sí? Yo los he probado antes de realizar esta tesis de inversión. Fui, compré varios productos y la verdad que son bastante atractivos y diría que son superior al de la competencia, por lo menos a los que tenemos acá en Latinoamérica, y sin ser chocolates de índole gourmet, sin ser chocolates que se producen de forma especializada para aquellos clientes de muy alto poder adquisitivo. Estos chocolates se producen en gran escala. La barra de chocolate está un dólar con 20 centavos. Entonces, realmente estos chocolates que se producen de forma industrial tienen un sabor muy interesante, que compiten mano a mano con aquellos chocolates gourmet. Si quieren invertir en esta compañía, pruébenla.
Siempre recuerdo la frase que dice Peter Lynch que menciona que si te gusta su tienda, te gustan sus acciones. Y es así, el chocolate es muy bueno, la verdad, y ahí es donde se ve la ventaja competitiva que tiene la compañía. En cuanto a la industria, bueno, es una industria muy competitiva, no tiene una barrera de entrada muy alta, quiere decir que una empresa que recaude algo de capital ya puede empezar a competir con barras de chocolate, con algunos dulces en específico, sobre todo con snacks salados, puede competir mano a mano con esta compañía. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos muchos competidores, sobre todo en Estados Unidos, que es de donde vienen la mayor parte de sus ingresos. Una de las últimas amenazas es Feastables con su Mr. Beast Bars. Esto me pareció muy interesante porque, bueno, lo que hace este señor Mr. Beast es un youtuber muy conocido, tiene un público más de niño, pero sabemos que dentro de la industria del chocolate los niños, los jóvenes son muy importantes, muy importantes. No sabría decir cuál es el porcentaje de niños ni de jóvenes que compra el chocolate, pero sí, si nos basamos en un análisis cualitativo, podemos ver que mucha gente que compra esto son niños. Entonces, ¿qué hizo MrBeast, este youtuber, uno de los más conocidos a nivel mundial? Claro, se agarró su compañía de chocolate, se creó una compañía de chocolate. Feastable, si bien ya estaba creada anteriormente, lo que hizo este hombre fue, bueno, dijo, hacemos una especie de alianza, creamos un chocolate que tenga que ver con mi canal de YouTube, con mi imagen, con mi persona. Como les digo, la barrera de entrada es muy baja. Y empezamos a competir mano a mano con Hershey, con Mars, con todas estas empresas chocolateras de hace mucho tiempo. Lo que hace el hombre es que dentro de sus barras de chocolate pone un boleto dorado al estilo Willy Wonka en el que el premio es participar en sus videos de YouTube. Vemos que realmente el marketing es excelente que hizo este hombre, sobre todo por lo reconocido que es, pero hay algo que estaba leyendo que es muy cierto, que MrBeast, el youtuber, tiene fans, pero Hershey tiene consumidores, y esa es la realidad. Más allá de la fama momentánea que puede tener MrBeast, que realmente la tiene y mucha, Hershey se mantuvo y se mantiene fuerte y con unos consumidores leales. Pasando ya de hablar de esto, vemos que la industria global de la confitería y los snacks salados, según informes, crecerá de forma anual y compuesta entre el 2,5 y los 4,5%. He leído varios informes y los números están entre este porcentaje. Así que no le podría decir a ciencia cierta cuál es el crecimiento que va a ser efectivo, pero entre estos números es lo que se prevé que va a crecer la industria de la confitería y los snacks salados. Y ya pasando a la parte de la valoración, una vez entendida el negocio de la compañía, entendido de qué se encarga, cuál es la industria, cuáles son su competencia, su ventaja competitiva, pasamos a la parte de la valoración y en qué punto es atractivo comprar. Porque recordemos que nuestro precio de compra va a ser el que va a determinar la rentabilidad que tenemos. Si compramos una excelente acción, una excelente empresa a un precio muy alto y la rentabilidad va a ser muy baja. Vamos a utilizar múltiplos comparables, descuento de flujo de caja y método de Benjamin Graham. Ya pasando los múltiplos comparables, vemos acá que tenemos a las empresas del sector, las mismas con las que comparamos en el apartado de deuda, y tenemos los números en negro, son los vigentes, son los actuales, el ratio actual, y los números en color bordo son la media de cada ratio de 5 años. Entonces, en Hershey tenemos un ratio precio-beneficio de 22 veces, con una media de 24. Precios ventas de 3,94 veces, con una media de 4 veces, prácticamente igual. En el ratio precio-valor contable vemos que es de 11,57 veces, siendo su media de 16,35 veces. Y capitalización de mercado, flujo de caja libre, vemos que es de 28,6 veces y su media de 27, ínfimamente superior. Tenemos las mismas métricas en sus competidores, pueden pausar el video para analizarla y compararla. Yo lo que principalmente hago es analizar respecto a la media de la compañía.
porque si bien estamos tratando el mismo sector, una compañía y otra pueden variar bastante cada ratio. Entonces yo principalmente solo analizo los de Hershey. Pasando al descuento de flujo de caja, primeramente tenemos que tener en cuenta las ventas totales del 2022 con su flujo de caja, su deuda neta y sus acciones en circulación presentes como la deuda neta presente. Proyectamos un crecimiento del 4% en los siguientes 10 años, basándonos en el crecimiento natural que tiene la industria y la fuerza de marca que tiene Hershey, que pueda crecer al mismo ritmo que crece la industria, nos da con un 7% de rentabilidad sin contar dividendos, un precio de compra en $184. Recordemos que actualmente está rondando los $207, entonces tendremos que esperar una bajada de aproximadamente el 9%. En un escenario conservador y con 7% de rentabilidad, simplemente con la revalorización de la acción, sin contar los dividendos y sin contar que los dividendos están creciendo a un número muy atractivo. Pasando al escenario optimista, con un crecimiento en ventas del 6%, pero luego del 5%, una rentabilidad del flujo de caja del 16% y una tasa de descuento del 10%, lo que quiere decir que esperamos un 10% de revalorización de la acción año tras año y un múltiplo final de 24, que es la media, como vimos en el anterior apartado de múltiplos comparables, la media es de 24. Vemos que la acción nos da un precio de compra de $191, prácticamente el mismo que tenemos acá, para obtener un 10% de rentabilidad de acá a los 10 años sin contar dividendos. Entonces vemos que estos precios van a ser los que yo voy a estar esperando, en los que yo voy a hacer mi mayor entrada. Ya se les adelanto, sí tengo una entrada en esta compañía, pero en los que voy a insertar la mayor parte del capital destinado a esta inversión va a ser en estos precios, ¿sí? Para obtener un promedio entre el 7% y el 10% de rentabilidad sin contar los dividendos. Ahora sí, pasando al método de Benjamin Graham, el método original, teniendo en cuenta el beneficio por acción, el crecimiento del beneficio por acción y el bono corporativo, nos va a dar que el valor intrínseco de Hershey es de $283. Aplicando un margen de seguridad del 20%, el precio nos va a dar en $227. Si utilizamos el mismo método, pero con su connotación conservadora, el valor intrínseco de Hershey es de $169 y con un margen de seguridad nos quedan $135 por acción. Promediando estos dos números nos da que el valor intrínseco es de $226 y si aplicamos el 20% del margen de seguridad, la acción queda en $181. ¿Qué quiere decir esto? Y que va en razón de lo que también vimos en el descuento de flujo de caja, es que un precio atractivo de compra de esta compañía es entre los $180 y los 190. Estos precios son los interesantes para poder adquirir y es en los cuales yo voy a hacer mi mayor entrada en esta compañía. Si pasamos a analizar el gráfico, vemos que viene quebrando muchos soportes. Acá teníamos un canal en el cual tocó una vez, tocó dos veces, tres, cuatro, y cuando tocó la quinta rompió para abajo, lo quebró sin ningún tipo de aviso. Lo mismo pasó en este soporte, también lo quebró, y ahora estamos en este otro soporte que veremos si lo atraviesa. Si lo atraviesa con la fuerza que está viniendo, ya les digo que viene para la media de 200 periodos. Y ahí es donde se va a poner en precios de compra, en los precios de compra que estábamos analizando, entre los 190 y $180. Y acá es donde yo voy a hacer la mayor entrada. Toca la media de 200 y compro. Listo, no se diga más. Entonces, ¿es una buena inversión Hershey? A precios actuales, la rentabilidad es de entre el 5,75% y 9% anual. Esto es lo que estaba calculando, no lo grabé, pero lo calculé en precios actuales, $207. Más o menos esta es la rentabilidad que nos da. Escenario conservador, escenario optimista. Yo voy a esperar de todas formas. Si la acción cae a la media de 200 periodos, la rentabilidad se estima entre los 7 y 10% anual. Es lo que estábamos viendo en el descuento de flujo de caja. Otro punto muy positivo es que los dividendos son crecientes. En los últimos 7 años, el promedio de este crecimiento fue del 8,3%. Y si contamos este último año, el promedio de estos 7 años va a ser del 10%, 10,4%. Entonces vemos que los dividendos se vienen incrementando de una forma muy generosa. A largo plazo puede ser bastante interesante pensando en una estrategia de dividendos. A su vez,
La empresa recompra acciones casi todos los trimestres. En los últimos 5 años recompró el 2,36% de las acciones. No es mucho, pero si esto lo hacemos y lo extendemos en el largo plazo, también es muy atractivo, muy atractivo. Recuerden que las mejores inversiones se dan en el largo plazo. El negocio es simple y fácil de llevar, tiene una ventaja competitiva diferenciada, el poder de marca, lo que aman sus clientes, sus chocolates, su empresa en sí, lo que representa la empresa para Estados Unidos. Busquen, hay muchos documentales de Hershey, la verdad que es muy muy interesante. Y por último, su balance es mediocre. Esto no significa que sea malo, esto no significa que la empresa vaya a quebrar mañana, lo que significa es que dentro del sector defensivo tiene un balance promedio, no se destaca en su balance. Genera efectivo suficiente para pagar todo, si no llega, genera deuda, emite deuda y lo va a hacer. Es la forma habitual en la que se rige dentro del sector defensivo. Tenemos el caso de Coca-Cola, el caso de PepsiCo, Procter Gamble en menor medida, pero es como se da y cómo es la situación en este sector. Cerrando, vemos que el beneficio que se puede obtener tratándose del sector defensivo, el riesgo es bajo. Esto significa que nosotros estamos esperando tener un 7, un 10% de rentabilidad, más dividendos, más recompra de acciones, ¿sí? Que es un negocio fácil, es un negocio que tiene una ventaja competitiva. El riesgo que genera tener un balance mediocre no es lo suficientemente alto para frenar mi inversión, por lo menos para mí. Yo, personalmente, si llega a los precios, compro. Fácil. Con eso concluimos la tesis de inversión. Se los dejo la presentación del PowerPoint. Se los dejo también los análisis de valoración, tanto el método de Benjamin Graham como el descuento de flujo de caja. Son libres de descargarlo para también ir moldeando y poniendo los números que ustedes opinen. Así que bueno, espero que les haya gustado. Gracias por ver el video y nos vemos en los siguientes análisis.